Bueno, estuvo dando una charla magistral en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, ya hace un par de meses de esto, el profesor Loris Sanata. Loris Sanata es profesor universitario de la Universidad de Bolonia, Italia, y disertó aquí en el Paraninfo sobre la decadencia argentina, entre la historia política y la historia religiosa. Nosotros, por supuesto, conversamos después con el profesor Sanata y aquí la primera parte de la nota. Profesor, a ver, le quiero hacer una sola pregunta. Si tomásemos toda la charla que usted hizo como una especie de oráculo filosófico, teológico, casi diríamos antropológico, ¿eso nos permitiría ver qué futuro nos espera a los argentinos? Wow, preguntarle a un historiador el futuro es una trampa, ¿no? Porque el historiador mira hacia atrás. Es una cosa contradictoria. No, pero no, yo lo digo medio en broma, pero es una pregunta totalmente legítima, ¿no? Por otra parte, conocer el pasado nos debe en cierta medida ayudar para por lo menos intentar de no cometer errores en el futuro. Y no, yo no creo que lo que yo discutí hoy, elaboré hoy, nos sirva para prever el futuro, es imposible, pero sí creo que pueda contribuir a entender por lo menos cuáles son los problemas. O sea, lo que traté de demostrar es que existe por la historia argentina, sin emitir juicios contra nadie, etcétera, pero existe un problema con la modernidad económica. Entonces es un problema cultural y primero hay que asumir lo que esto existe, que no se puede tratar la economía como si fuera una especie de apéndice de nuestra moral. La moral tiene que pasar a través de un filtro de la razón. Moral y razón, ambas cosas. Moral solamente destruye la razón y el gobierno razonable y racional de la economía. ¿Por qué vivimos añorando a nuestros antepasados, incluido la mayoría italianos, que vinieron a hacer grande este país y nosotros ahora lo fundimos? Bueno, que en la Argentina exista una especie de problema o de obsesión hasta de la identidad es casi inevitable precisamente por el gran rol que tuvo la inmigración aquí. En cierta medida es casi, yo diría inevitable, ¿no? Que un país donde tanta gente vino desde lejos y que dejó raíces lejanas, a pesar de que se integrara de forma perfecta, pero que tiene un poco dividida su alma, su cultura, su forma de ver el mundo. Y ahora, el problema es que esta obsesión identitaria se ha transformado muchas veces, y lamentablemente yo creo, en una obsesión para la unidad política. Y cuando hablo unidad, no digo unidad en el sentido positivo, o sea, cooperación política. Unidad, o sea, un partido, un movimiento, una ideología que pretende erigirse en único representante del pueblo y de la identidad. Y esto no, que no es sano. Pero si no fuera para esto, un poco de añoranza, es normal que los argentinos añoren. Son casi, o muchos vienen de afuera, aunque ha pasado mucho tiempo. Seguimos con el profesor Loris Sanata, profesor universitario de la Universidad de Bolonia, Italia. Nos visitó acá en la UNL, en el Paraninfo, hará 2 meses más o menos. Dio una charla, La decadencia argentina entre historia política e historia religiosa. Y después nosotros conversamos con él. Usted le dedicó mucho espacio al tema del peronismo como partido. Vio que ahora últimamente los partidos desaparecieron. Son todas coaliciones. Bueno, en Italia acaba de pasar lo mismo. Bueno, los partidos cumplieron con una función que me pareció muy positiva en un momento, porque en cierto ahora dependiendo de los diferentes casos, por supuesto, pero cumplieron una función histórica de transición al mundo dominado por lo sagrado al mundo secular. O sea, fueron escuela de inclusión social y de participación ciudadana. Así que está bien, pero al mismo tiempo, con el paso del tiempo, la sociedad se va fragmentando, se hace más compleja, el individuo se siente más libre de la pertenencia a un partido que se ha vuelto como una especie de tribu cerrada, autárquica, autosuficiente, y por lo tanto prevalece el voto de opinión. El voto de opinión es más libre en muchos sentidos, o por lo menos es más vinculado a la idea del individuo y no de su tribu. Al mismo tiempo puede crear una mayor dificultad de gobernabilidad, sin duda, pero yo no lo veo necesariamente como un aspecto negativo. Como todos los cambios históricos tienen aspectos que son preocupantes y otros que son en cambio emancipatorios.
Bien, y ahora, señoras y señores, terminamos de ver y escuchar al profesor Loris Lanata, profesor universitario, da clase en la Universidad de Bolonia, Italia. Tuvimos el lujo, el placer de verlo y escucharlo aquí en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, disertando sobre la decadencia argentina entre la historia política y la historia religiosa. Y después de la charla conversamos con él. Profesor, la nueva teología de estos tiempos es el Internet. No creo tanto, no la llamaría teología. Vale por Internet lo que estaba diciendo acerca de los partidos. O sea, Internet tiene una potencialidad extraordinaria para mejorar nuestras condiciones de vida, para interconectarnos con el mundo, para aumentar nuestro conocimiento, para conocer cómo viven los demás. Yo creo que, no sé, hoy, como siempre al comienzo de las nuevas tecnologías, vivimos principalmente los aspectos que nos angustian más, que son aquellos que existen, por supuesto, y que implican la sumisión del hombre a la tecnología, las cámaras del eco, según las cuales la gente tiene la tentación de relacionarse solamente con aquellos que piensan como ellos, etcétera, etcétera. O sea, aspectos negativos que existen. Pero yo estoy seguro que si habláramos en 200 años de Internet, cuando será totalmente asumido, se hará un balance y se verán que los aspectos positivos prevalecieron con distancia sobre lo negativo, no lo dudo. Bueno, para terminar, y quiero volver a un aspecto de su charla. Usted hizo mucho hincapié en la Edad Media, el hombre profundamente religioso, creyente, no racional. Hoy día, ¿ve que la historia se repite, hasta la historia de la humanidad? ¿Nuestra religión es este aparatito? El celular es la nueva religión. No, otra vez. No me gustan estas palabras. No, entiendo que se ha vuelto una especie de fetiche que no sirve al mismo tiempo, ¿no? O sea, es cierto que crea una especie de dependencia exagerada y a veces nos impide vivir la vida plena como deberíamos. Es una limitación. Pero ¿quién puede decir que no sea también un recurso? De todas formas, no creo que tenga una función mágica de explicación del mundo como en cambio tienen las religiones. De manera que sí, se puede criticar el celular, nuestra relación con el celular, nuestra obsesión o dependencia del celular, pero no lo mezclaría con el tema de las religiones, que son fenómenos de otro tipo. No, claro, porque muchos dicen rompe los vínculos personales, hasta familiares. Veo que en la mesa está todo el mundo mirando el celular en vez de conversar como era históricamente, culturalmente. Sí, pero la verdad es que muchas veces cuando uno mira el celular se está comunicando con otra persona, que a lo mejor están a distancia, se está comunicando de otra forma o de otra manera, está enviando un WhatsApp, está mandando un vocal, y muchas veces en cambio, bueno, en lugar de conversar, pero muchas veces en el mundo tradicional conversar era verse siempre con las 4 o 5 personas del entorno y charlar siempre las mismas cosas, o sea, tampoco era esta maravilla. Tenemos la tendencia frente a la nueva tecnología a idealizar nuestro pasado. Y la verdad que esto me parece que muchas veces no tiene mucho sentido si pensamos en cómo este pasado era efectivamente. ¿Y qué expectativa le genera la humanidad? Uy, esta es una pregunta metafísica. No, a mí la humanidad no me genera expectativas. Yo no pienso en la humanidad, me supera, es demasiado. Yo pienso en que las personas concretas, las que conozco y las que no conozco, puedan, qué sé yo, vivir cada vez más, no digo serena, no, yo no le deseo la serenidad a la gente, pero sí que puedan vivir una vida plena. Y muchos no pueden, por supuesto, pero que puedan vivir una vida plena, desarrollar todas sus potencialidades. Esto es lo que le deseo. Y de ser así, seguramente habría mucha menos frustración y la humanidad, como usted la llama, que es algo, repito, demasiado grande como para pensarlo, tal vez lograría vivir un poco mejor de como está viviendo ahora, pero tampoco yo me imagino, no le voy a hablar de la paz en el mundo, de la amistad entre los pueblos, y todas estas cosas que le gustan, ¿no?, a mucho decir para llenarse la boca, porque todos nos vamos a sentir mucho mejor moralmente, pero en realidad son palabras medio huecas. Soy un minimalista, pienso en mejorías que cada uno trata de crear a su alrededor y soy no solamente escéptico, me dan miedo los grandes proyectos, los ideales demasiado
inmensos, las ideas de perfecciones, de redenciones, de salvación. Esto no quiero. Muy amable. No, ustedes, muy amables ustedes.